La conciencia del general Harrison Hart resurgió lentamente de las profundidades del criosueño. La oscuridad que había envuelto su mente durante lo que parecía una eternidad comenzó a disiparse, reemplazada por una creciente conciencia de su entorno. Su cuerpo se sentía pesado. Los restos del gel de conservación se aferraban a su piel fría y pegajosa. Trató de mover sus extremidades, pero respondían lentamente, como si despertaran de un sueño largo y profundo. El primer sonido que atravesó la niebla en su mente fue el estruendo de las bocinas. Luces rojas intermitentes asaltaron sus ojos, e instintivamente supo que algo estaba terriblemente mal. Se suponía que el criosueño terminaría pacíficamente, con un informe tranquilo por parte de su tripulación, pero esto era un caos. El entrenamiento de Hart entró en acción y, a pesar de la desorientación, se obligó a sentarse en la cápsula criogénica. «General Hart, ¿puede oírme?», una voz crepitó por el intercomunicador. Era urgente y teñida de desesperación. Hart gimió mientras trataba de concentrarse en la fuente de la voz. «Sí, puedo oírte», logró decir, su voz áspera por la falta de uso. «¿Cuál es la situación?». La voz pertenecía al teniente comandante Sorin, un joven oficial que Hart recordaba vagamente de antes del criosueño. «Señor, lo necesitamos en el puente de inmediato. La flota de la unidad se está acercando a nosotros. Estamos al borde de ser invadidos». El corazón de Hart se aceleró mientras procesaba la información. Pasó las piernas por el borde de la cápsula criogénica e intentó ponerse de pie. Sus músculos protestaron por el movimiento repentino. Tropezó, pero se agarró al borde de la cápsula, decidido a llegar al puente y evaluar la situación de primera mano. «Ayúdenme a llegar al puente», ordenó, y en unos momentos aparecieron un par de miembros de la tripulación, listos para ayudarlo con su apoyo. Hart se abrió paso a través de los pasillos poco iluminados de la nave. El constante sonido de las alarmas era un sombrío recordatorio de la urgencia de la situación. A medida que se acercaban al puente, la escala de la crisis se hizo evidente. La tripulación estaba en un estado de pánico apenas controlado, sus rostros marcados por el miedo y el agotamiento. Hart se abrió paso a través del caos. Su presencia trajo una apariencia de orden a la actividad frenética. «General en el puente», alguien anunció, y la habitación quedó en silencio. Por un breve momento, todas las miradas se volvieron hacia el corazón. Inspeccionó la escena, observando el mapa holográfico que mostraba las posiciones de las flotas humana y de la unidad. Las fuerzas de la unidad habían rodeado la fortaleza humana, sus naves se acercaban con implacable precisión. La mente de Hart corría. Años de experiencia y pensamiento estratégico pasaron al primer plano. «Consíganme un informe de situación completo», ordenó, su voz atravesando la tensión. «Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos». El teniente comandante Sorin estaba de pie junto al general Hart, su rostro juvenil estropeado por el estrés de la batalla en curso. A pesar de su relativa inexperiencia, había demostrado una notable resistencia frente a la adversidad. Sren le entregó a Hart un datapad, sus manos firmes a pesar del caos que los rodeaba. «Señor, esta es la información más reciente que tenemos sobre los movimientos de la flota de la unidad y nuestro estado actual», dijo Sorin con voz tensa y urgencia controlada. «Hemos sufrido pérdidas significativas, pero mantenemos la línea por ahora». Hart escaneó rápidamente el panel de datos, absorbiendo la información crítica. La flota humana estaba severamente superada en número y la estrategia de la unidad era clara. Un asalto a gran escala diseñado para aplastar la resistencia humana restante. La mente de Hart recordó su entrenamiento e innumerables simulaciones. Esto era para lo que había estado preparado. El teniente comandante Hart comenzó, su tono tranquilo pero autoritario. «Necesito un desglose detallado de nuestros recursos disponibles y opciones tácticas. No podemos permitirnos cometer errores». Sorin asintió, ya anticipándose a las necesidades del general. «Sí, señor. Tenemos algunos ases bajo la manga, pero necesitaremos ser precisos. La unidad está coordinando sus ataques con una eficiencia despiadada». Hart apreció la franqueza de Sorin. «Entendido. Quiero que todas las naves disponibles estén listas para la acción inmediata. Preparad el Artemis y el Achilles para un posible contraataque. Necesitamos crear una oportunidad, incluso si eso significa correr riesgos». Soren saludó y se movió para transmitir las órdenes. Hart volvió su atención a la pantalla holográfica, su mente repasando varias estrategias.
La fuerza de la unidad residía en sus números y coordinación, pero Hart sabía que el ingenio y la adaptabilidad humanos podían inclinar la balanza si se aprovechaban correctamente. Mientras observaba los patrones cambiantes de la flota enemiga, los pensamientos de Hart se dirigieron a los hombres y mujeres bajo su mando. Cada rostro representaba una historia, una vida, una razón para luchar. Tenía que encontrar una forma de protegerlos, de darle a la humanidad una oportunidad de luchar. General Hart, una voz interrumpió sus pensamientos. Era la mayor Elena Rain, su oficial táctica en jefe. Hemos detectado un punto débil en la formación de la unidad. Si podemos explotarlo, podríamos ser capaces de interrumpir su coordinación el tiempo suficiente para lanzar un contraataque. Hart entrecerró los ojos mientras se concentraba en la pantalla. «Muéstrame», ordenó. Rain mostró un esquema detallado que resaltaba la sección vulnerable. «Aquí, señor, es un estrecho pasaje entre dos lunas. Si podemos atraer a una parte de su flota hacia este cuello de botella, podemos atacarlos con fuerza y rapidez». La mente estratégica de Hart vio inmediatamente el potencial. Era una maniobra arriesgada, pero la recompensa podría ser significativa. «Buen trabajo, mayor. Prepare la flota para una retirada fingida. Los atraeremos y luego activaremos la trampa». Mientras la lluvia se movía para ejecutar el plan, Hart sintió una renovada sensación de propósito. La guerra podría haber sido larga y brutal, pero con cada desafío se sentía más decidido. La humanidad había llegado demasiado lejos para ser derrotada. Ahora miró los rostros de sus oficiales, viendo la misma determinación reflejada en sus ojos. Estaban listos para seguirlo en la refriega, para luchar por su supervivencia y el futuro de su especie. «Demostrémosles de qué estamos hechos», dijo Hart, su voz llena de determinación de acero. «Prepárense para la batalla». El general Harrison Hart estaba de pie en el puente, el zumbido de la maquinaria y el pitido de varios sistemas creando un telón de fondo para la atmósfera llena de tensión. El mapa holográfico flotaba en el centro de la sala, mostrando las posiciones actuales de las flotas humana y de la unidad. La situación era sombría. La flota de la unidad, una vasta y diversa armada compuesta por naves de múltiples especies alienígenas, había formado un bloqueo casi impenetrable alrededor de las fuerzas humanas. Cada especie trajo su propia tecnología y tácticas a la mesa, creando una amenaza multifacética que era difícil de contrarrestar. Los iconos holográficos mostraban enjambres de naves enemigas acercándose desde todas las direcciones, sus números abrumadoramente superiores. Los ojos de Hart escanearon el mapa, observando las posiciones de sus propias naves. La flota humana estaba apiñada, sus formaciones apretadas y defensivas. Estaba claro que estaban al borde de ser abrumados. Podía ver los signos de desesperación, movimientos esporádicos, ataques descoordinados y las brechas reveladoras en sus líneas defensivas. «General, ¿nuestra situación actual?», informó el teniente comandante Sorin, dando un paso adelante. «Tenemos 52 naves aún operativas, pero varias están muy dañadas. Los suministros de munición y combustible son críticamente bajos. Hemos perdido contacto con 3 sectores periféricos y el enemigo está presionando para sacar ventaja». Hart asintió, asimilando la cruda realidad. «¿Qué pasa con nuestros sectores civiles?». La expresión de Soren se volvió aún más seria. «Las evacuaciones siguen en marcha, pero a este ritmo no se completarán antes de que la unidad rompa nuestra línea defensiva final». Hart apretó los puños, sintiendo el peso de la responsabilidad. Las vidas de innumerables civiles, así como las de sus soldados, pendían de un hilo. Necesitaba encontrar una forma de ganar más tiempo. «Inicie los protocolos de emergencia», ordenó Hart. «Priorice la evacuación de civiles. Todas las naves que puedan prescindir deben ayudar con los esfuerzos de evacuación. Necesitamos proteger tantas vidas como sea posible». Sorin transmitió las órdenes y Hart volvió al mapa holográfico. Su mente repasó rápidamente las posibles estrategias, buscando cualquier debilidad en la formación de la unidad. El enemigo los tenía rodeados, pero tenía que haber una forma de romper el bloqueo. Major Rain llamó Hart a su oficial táctico jefe, que estaba ocupado coordinando maniobras defensivas. ¿Qué sabemos sobre la estructura de mando de la unidad? Rain levantó la vista con los ojos agudos y concentrados. «Señor, la inteligencia sugiere que la flota de la unidad está dirigida por una coalición de oficiales de alto rango de cada especie miembro.
Operan con un alto grado de coordinación, pero hemos identificado a algunos individuos clave que parecen ser fundamentales para su estrategia. La mente de Hart se apoderó de esta información. Si podemos interrumpir su estructura de mando, podríamos crear confusión y ganar algo de tiempo. Preparen una lista de objetivos prioritarios. Mientras Rain comenzaba a recopilar los datos, Hart consideró su siguiente movimiento. La situación era desesperada, pero antes se había enfrentado a grandes adversidades. Sabía que la clave para la supervivencia estaba en mantenerse un paso por delante del enemigo. «Todos, aquí el general Hart», anunció por el intercomunicador de la nave. «Nos enfrentamos a un enemigo formidable, pero no nos rendiremos. Lucharemos con cada gramo de fuerza que tengamos. Recuerden, estamos luchando por nuestros hogares, nuestras familias y nuestro futuro. Mantengan la línea y confíen los unos en los otros». La tripulación respondió con una ovación resonante. Sus espíritus se elevaron por la resolución inquebrantable de Hart. Podía ver la determinación en sus ojos y alimentó su propia resolución de encontrar una manera de salir de esta situación imposible. La mente del general Hart trabajó a la velocidad del rayo mientras analizaba la situación. La formación de la flota unida era fuerte, pero no era invencible. Necesitaba crear un escenario donde sus números trabajaran en su contra, y sabía exactamente el lugar para hacerlo. «Teniente comandante Sorin», llamó Hart, volviéndose hacia su segundo al mando. «Necesitamos atraer a la flota unida al estrecho pasaje entre las lunas gemelas de Halcyon 4. Es un punto de estrangulamiento natural y podría servir como la trampa perfecta». Sorin asintió. Sus ojos se abrieron al darse cuenta del potencial del plan de Hart. «Sí, señor. Si podemos hacer que nos sigan, sus números serán su perdición. Pero ¿cómo hacemos que muerdan el anzuelo?». La mente de Hart ya estaba varios pasos por delante. «Iniciamos una retirada estratégica. Hacemos que parezca que estamos retrocediendo en desorden. Pensarán que estamos contra las cuerdas y nos perseguirán hasta la trampa». Soren transmitió rápidamente las órdenes y la flota humana comenzó a moverse. Las naves de Hart, maltratadas pero no rotas, giraron y comenzaron a retroceder, creando la ilusión de una retirada desesperada. La flota de la unidad, sintiendo la victoria, avanzó, ansiosa por aplastar a las fuerzas humanas restantes. «Mantengan silencio de radio», instruyó Hart. «No queremos que sospechen nada. Hagan que nuestras naves retrocedan a un ritmo constante, pero mantengan la formación cerrada. Necesitamos que esto parezca convincente». Mientras la flota humana se movía hacia el estrecho pasaje, Hart observó atentamente la pantalla holográfica. Las naves de la unidad estaban mordiendo el anzuelo, siguiéndolas de cerca y ajustando su formación mientras se preparaban para dar el golpe final. «Mayor Rain», llamó Hart, «despliegue las minas. Asegúrese de que estén posicionadas justo dentro de la entrada del pasaje. Necesitamos el máximo impacto cuando entre la flota de la unidad». Rain ejecutó las órdenes con precisión y pronto un campo de minas quedó oculto dentro del estrecho corredor. La flota de la unidad, ajena a la trampa, continuó su persecución, impulsada por el exceso de confianza y el deseo de una victoria rápida. El corazón de Hart latía con fuerza mientras la flota enemiga se acercaba a la trampa. Podía sentir la tensión en el puente, pero permaneció tranquilo y concentrado. Este era el momento que decidiría la batalla. «Todas las naves se preparan para la fase 2», ordenó Hart. «Tan pronto como las minas detonen, nos daremos la vuelta y contraatacaremos. El tiempo lo es todo». La primera oleada de naves de la unidad entró en el pasaje, sus elegantes diseños alienígenas brillando bajo la dura luz de las lunas gemelas. Hart contuvo la respiración, esperando el momento perfecto. «Ahora», ordenó. Las minas detonaron en una serie de explosiones cegadoras, destrozando las naves de la unidad con una fuerza devastadora. El estrecho pasaje amplificó la destrucción, creando un caos de escombros y fuego. La flota de la unidad fue tomada completamente por sorpresa. Su formación se hizo añicos. Todas las naves se enfrentaron. Hart ordenó, su voz sonaba con autoridad. La flota humana giró con precisión practicada. Volviéndose para enfrentarse al enemigo desorganizado, lanzaron un asalto coordinado, apuntando a las naves de la unidad que aún se recuperaban de las explosiones iniciales. Fuego láser y misiles atravesaron el vacío, dando en el blanco con precisión mortal. La estrategia de Hart había funcionado a la perfección. La flota de la unidad, una vez un modelo de coordinación y fuerza, ahora era una escena de caos y confusión.
Las naves chocaron y sus canales de comunicación se llenaron de frenéticos pedidos de ayuda. «Concéntrense en sus naves de mando», ordenó Hart. «Necesitamos eliminar su liderazgo y crear aún más desorden». Las naves humanas respondieron con implacable eficiencia, dirigiéndose a los objetivos más grandes e importantes. La batalla fue feroz, pero el elemento sorpresa y la ventaja táctica del cuello de botella le dieron a las fuerzas de Hart la ventaja. «Tranquilos», murmuró Hart, su voz apenas audible pero firme. «Mantengan sus posiciones». La flota humana continuó su retirada estratégica, moviéndose de manera constante hacia el estrecho pasaje entre las lunas gemelas de Halcyon IV. Las naves de la unidad, envalentonadas por lo que vieron como una retirada desorganizada, la siguieron, estrechando ansiosamente su formación para prepararse para un ataque final y abrumador. Cuando la primera oleada de naves de la unidad comenzó a entrar en el estrecho corredor, Hart dio la señal silenciosa. Sus naves, ahora ocultas en las sombras de las lunas y apagadas para evitar ser detectadas, cobraron vida. Las minas, cuidadosamente colocadas y preparadas para detonar, esperaban su momento de gloria. «Activar las minas». Hart ordenó que una serie de destellos brillantes iluminaran el espacio oscuro mientras las minas explotaban con una fuerza devastadora. La onda expansiva inicial atravesó las naves de la unidad que iban en cabeza, enviando fragmentos de metal alienígena y fuego en espiral al vacío. El estrecho pasaje amplificó la destrucción, creando una reacción en cadena que se extendió por toda la flota enemiga. Las naves de la unidad chocaron, sus formaciones de precisión destrozadas por el repentino y brutal asalto. El pánico se extendió cuando la retaguardia de la flota intentó detener su avance, solo para quedar atrapada por su propio impulso y los estrechos confines del pasaje. «Ahora todas las naves se enfrentan», Hart ordenó. La flota humana, perfectamente posicionada y esperando este momento, lanzó su contraataque con despiadada eficiencia. Fuego láser y misiles llovieron sobre las naves de la unidad desorientadas, apuntando a sus flancos expuestos y naves de comando clave. El elemento sorpresa y la ventaja táctica del punto de estrangulamiento inclinaron la batalla a favor de la humanidad. «Concéntrense en sus naves líderes», ordenó Hart. Sus ojos nunca dejaron la pantalla. «Necesitamos interrumpir su cadena de mando». La mayor Rain y su equipo táctico ejecutaron las órdenes a la perfección. Las naves humanas se movieron con precisión coordinada. Sus ataques apuntaron a los puntos más críticos de la flota de la unidad. Las explosiones florecieron en todo el campo de batalla, mientras las naves enemigas clave eran aniquiladas. La trampa de Hart había funcionado a la perfección. La flota de la unidad, una vez una fuerza disciplinada y abrumadora, ahora era un caos y un caos fragmentado. El estrecho pasaje que había sido su camino a la victoria se convirtió en su tumba. «Prepárense para una ofensiva total», ordenó Hart. «No tendremos otra oportunidad como esta». Sus oficiales transmitieron las órdenes y la flota humana avanzó, con las armas encendidas. El impacto inicial del campo minado les había dado una ventaja crítica, pero Hart sabía que tenían que aprovecharla rápidamente antes de que la unidad pudiera reagruparse. «Apunten a sus naves de comunicación», ordenó Hart. «Necesitamos mantener su flota en desorden». El mayor Rain coordinó los ataques, dirigiendo el fuego a las naves responsables de mantener la coordinación del campo de batalla de la unidad. A medida que estas naves fueron destruidas, la capacidad de la flota enemiga para comunicarse y organizarse de manera efectiva se vio aún más comprometida. La flota de la unidad, luchando por mantener la cohesión, comenzó a retroceder. Las naves de Hart presionaron el ataque, sus movimientos precisos y letales. El fuego láser atravesó el vacío, golpeando con precisión milimétrica. Las naves de la unidad, una vez tan formidables, ahora se encontraron superadas en maniobras y armamento. «Señor, hemos identificado la nave insignia de la unidad», el teniente comandante Sorin informó. «Está fuertemente custodiada, pero si podemos eliminarla, podría romper su moral por completo». Los ojos de Hart se fijaron en la representación holográfica de la nave insignia. Era una nave enorme, repleta de armas y sistemas defensivos, pero Hart sabía que su destrucción podría ser la clave para asegurar la victoria. «Concentrad toda la potencia de fuego disponible en la nave insignia», ordenó Hart. «Derribadla».
No importaba el coste. La flota humana cambió su enfoque, volcando todo lo que tenía en el asalto a la nave insignia de la unidad. Los misiles atravesaron el espacio, acompañados por el incesante bombardeo de fuego láser. Los escudos de la nave insignia parpadearon y se doblaron bajo el ataque. «Mantened la presión», instó Hart. «Ya casi llegamos». La nave insignia de la unidad tomó represalias. Sus poderosas armas atacaron a las naves humanas. Varias naves fueron alcanzadas. Las explosiones sacudieron sus cascos. Pero la flota humana se mantuvo firme, impulsada por el conocimiento de que la victoria estaba a su alcance. Cuando los escudos de la nave insignia finalmente colapsaron, las naves de Hart desataron su bombardeo final. La nave insignia estalló en una explosión espectacular, una brillante bola de fuego y escombros que iluminó el campo de batalla. La onda expansiva se extendió por la flota de la unidad, causando más desorden y pánico. «Todas las naves avancen», ordenó Hart, su voz llena de una mezcla de triunfo y determinación. «Los tenemos en fuga». La flota humana avanzó, haciendo retroceder a las desorganizadas naves de la unidad. Las tornas habían cambiado, y ahora eran los humanos quienes tenían la ventaja. Hart observó cómo sus naves abrían paso a través de las filas enemigas, sus movimientos precisos e imparables. La batalla continuaba, pero el resultado ahora estaba claro. La flota de la unidad, una vez una amenaza insuperable, se estaba desmoronando bajo el asalto implacable. La estrategia de Hart, su apuesta, había dado sus frutos. La trampa había sido activada y el contraataque había destrozado la resolución del enemigo. «General Hart, mensaje entrante de la nave insignia de la unidad», anunció el teniente comandante Soren. Hart asintió. «Transmítalo». La pantalla parpadeó y reveló la imponente figura de Qatar, un comandante de alto rango de la unidad. La apariencia de Qatar era sorprendente, con un cuerpo serpentino, múltiples ojos que brillaban con una inteligencia inquietante y escamas que reflejaban la luz ambiental en tonos iridiscentes. A pesar de los rasgos alienígenas, Hart podía leer la determinación y la curiosidad en la expresión de Qatar. «General Hart», Qatar comenzó, su voz traducida a un tono profundo y resonante. «Soy Qatar de la coalición Unity. Su brillantez táctica nos ha impresionado y nos encontramos en un punto muerto. Propongo un alto el fuego temporal para discutir los términos de la negociación». Hart entrecerró los ojos. «¿Y por qué debería confiar en ti, Qatar? Tu flota ha sido implacable en su búsqueda de nuestra destrucción». Qatar inclinó la cabeza ligeramente. «La guerra es costosa para ambos lados. Tenemos nuestras propias divisiones y luchas internas. Sería en nuestro propio interés explorar un camino hacia la paz». Hart consideró la oferta cuidadosamente. Esto podría ser una estratagema, una oportunidad para que la unidad se reagrupara y lanzara otro asalto. Pero también podría ser una oportunidad para obtener información valiosa y potencialmente sembrar discordia dentro de las filas de la unidad. «Muy bien», dijo Hart finalmente. «Nos reuniremos en terreno neutral. Pero sepan esto, cualquier señal de traición y no dudaremos en reanudar las hostilidades». Qatar asintió, sus múltiples ojos reflejando una compleja mezcla de emociones. «De acuerdo, General Hart. Nos reuniremos en las coordenadas 451.7, sector 12. Traigan solo a sus asesores de mayor confianza». La transmisión terminó y Hart se volvió hacia sus oficiales. «Prepárense para la reunión. Esta podría ser nuestra oportunidad de cambiar aún más el rumbo de esta guerra». El terreno neutral elegido para la reunión era un asteroide deshabitado, su superficie marcada por innumerables impactos y cubierta por una fina capa de polvo espacial. La lanzadera de Hart aterrizó con un ruido sordo y salió a la roca estéril, flanqueado por la mayor Elena Rain y el teniente comandante Sorin. Fueron recibidos por Qatar y una pequeña delegación de oficiales de la unidad. Hart y Qatar intercambiaron asentimientos cautelosos antes de trasladarse a una mesa improvisada instalada entre sus delegaciones. La tensión en el aire era palpable, cada bando consciente de que un solo paso en falso podría reavivar el conflicto. Qatar habló primero. «General Hart, ha demostrado una gran destreza en la batalla. Está claro que la humanidad posee una resistencia y una perspicacia táctica que habíamos subestimado. Sin embargo, esta guerra nos ha costado caro y creemos que puede haber otra manera». Hart se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en Qatar. «Habla claro, Qatar. ¿Qué propones?
Los ojos de Cathar parpadearon mientras elegía sus palabras con cuidado. La unidad no es tan unida como parece. Nuestra coalición se está fracturando bajo la tensión de este conflicto prolongado. Hay facciones dentro de nuestras filas que están abiertas a la idea de una tregua o incluso una alianza con la humanidad. Si podemos negociar la paz, podría estabilizar nuestra coalición y poner fin a esta guerra. Hart consideró esto. ¿Y qué implicaría una paz así? No podemos simplemente deponer las armas y esperar lo mejor. Cathar asintió. Proponemos un cese de las hostilidades y el establecimiento de una zona desmilitarizada. A cambio, compartiremos tecnología y recursos que podrían beneficiar a nuestros dos pueblos. Además, colaboraríamos para neutralizar cualquier amenaza que busque explotar nuestros estados debilitados. Hart sopesó la oferta. Era un riesgo significativo, pero las recompensas potenciales eran igualmente sustanciales. ¿Y qué pasa con las facciones dentro de la unidad que se oponen a esta tregua? ¿Cómo podemos asegurar su cumplimiento? La expresión de Cathar se volvió más seria. Ahí es donde entra en juego su experiencia táctica. Hemos identificado figuras clave que se resisten a la paz. Si podemos neutralizarlas o influir en ellas, el resto seguirá. Proponemos una serie de operaciones conjuntas para apuntar a estos disidentes y estabilizar la situación. Hart intercambió miradas con Rain y Sorin, quienes asintieron sutilmente. Muy bien, Cathar. Aceptaremos el alto el fuego y trabajaremos juntos para lograr esta paz. Pero sepa esto, no seremos complacientes. Cualquier señal de traición y la tregua se cancela. Cathar extendió una mano, un gesto de buena voluntad. Estuvo de acuerdo el general Hart. Esperemos que este sea el comienzo de una nueva era para nuestros dos pueblos. Hart se volvió hacia la mayor Elena Rain y el teniente comandante Sorin, que estaban estudiando los datos. Esta es nuestra oportunidad, dijo Hart, tocando la pantalla holográfica. La unidad es vulnerable. Si podemos explotar estas fracturas, podemos desestabilizar su coalición desde dentro. Rain asintió, sus ojos escaneando la información. Las figuras clave identificadas por Cathar están repartidas en varios sectores. Tendremos que llevar a cabo operaciones precisas y coordinadas para neutralizarlas, añadió Soren. Hemos entrenado para escenarios como este. Nuestros equipos de operaciones especiales están listos, pero debemos ser cuidadosos. Cualquier error podría llevar a un resurgimiento de las hostilidades. Hart estuvo de acuerdo. Dividiremos nuestras fuerzas. Algunos realizarán sabotajes y espionaje, mientras que otros participarán en acciones directas para eliminar o influir en estas figuras clave. El tiempo y la precisión son cruciales. El plan se puso en marcha. Los equipos de operaciones encubiertas se desplegaron en lo profundo del territorio de la unidad, utilizando tecnología furtiva para evitar ser detectados. Su objetivo era reunir inteligencia, sabotear sistemas críticos e incitar a la rebelión entre las facciones desilusionadas dentro de las filas de la unidad. El primer objetivo fue un centro de comunicaciones clave en el planeta Vexar, controlado por una facción conocida como los Dracons. Los agentes de Hart se infiltraron en la instalación, colocaron explosivos e interrumpieron sus redes de comunicación. El caos resultante obstaculizó la capacidad de la unidad para coordinar sus esfuerzos, creando confusión y desconfianza entre las distintas facciones. Simultáneamente, otro equipo fue enviado a la luna de Soraya, donde estaba destinado un general de la unidad, conocido por su férrea oposición a la paz. El equipo, liderado por el capitán Marcus Quinn, tenía órdenes de capturar o eliminar al general. La misión estaba plagada de peligros, pero el equipo de Quinn logró infiltrarse en el complejo del general, neutralizar a sus guardias y ponerlo bajo custodia. A medida que se difundían las noticias de estas operaciones, las divisiones internas de la coalición de unidad se profundizaron. Las facciones comenzaron a enfrentarse entre sí, culpándose mutuamente por los fracasos y las traiciones. Hart supervisó la situación de cerca, listo para adaptar su estrategia según fuera necesario. Uno de esos equipos, liderado por la teniente Sarah Anders, se encontraba en las profundidades del corazón del sector Turbak, una región controlada por una de las facciones más agresivas dentro de la unidad. Su objetivo era una fábrica de municiones, fundamental para el esfuerzo bélico de la unidad. Desactivar esta fábrica no solo ralentizaría la producción de armas, sino que también sembraría la desconfianza entre los líderes de la unidad. Anders y su equipo se movieron con sigilo practicado. Sus trajes los volvían casi invisibles en la penumbra de la fábrica.
Colocaron cargas en puntos estructurales clave y piratearon la computadora central de la fábrica, configurándola para que se sobrecargara. Mientras se escabullían, las cargas detonaron y la fábrica fue consumida en una serie de explosiones ardientes. La pérdida de la fábrica fue un golpe significativo para la unidad, pero su impacto psicológico fue aún mayor. El liderazgo de la unidad, ya paranoico y desconfiado, comenzó a sospechar un sabotaje desde dentro de sus propias filas. Las acusaciones volaron y las alianzas dentro de la coalición se desgastaron aún más. Mientras tanto, el equipo del Capitán Quinn se centró en difundir desinformación. Hackearon los canales de comunicación de la unidad, transmitiendo órdenes falsas e información engañosa. Las flotas de la unidad fueron enviadas a búsquedas inútiles. Los recursos se asignaron mal y los conflictos internos se exacerbaron. Una de las operaciones más audaces consistió en plantar pruebas de un intento de golpe de Estado dentro del alto mando de la unidad. Esto fue orquestado por un equipo dirigido por el sargento Leo Martínez, que tenía reputación de astuto y adaptabilidad. El equipo de Martínez se infiltró en la estación de comando central de la unidad, dejando atrás documentos falsificados y comunicaciones interceptadas que apuntaban a una conspiración entre algunos de los oficiales de más alto rango. Las consecuencias de esta operación fueron inmediatas y severas. La confianza dentro del alto mando de la unidad se desintegró y varios oficiales clave fueron arrestados o ejecutados, basándose en la evidencia fabricada. Este vacío de poder creó más caos y debilitó la capacidad de la unidad para coordinar sus esfuerzos contra las fuerzas humanas. A lo largo de estas operaciones, el general Hart mantuvo comunicación con Qatar, quien proporcionó información adicional y confirmó la eficacia de las estrategias humanas. La posición de los propios cátaros dentro de la unidad se fortaleció a medida que se distanció del caos y se presentó como una voz de razón y estabilidad. La estrategia de espionaje y sabotaje de Hart estaba funcionando. La coalición de la unidad, una vez una fuerza formidable y coordinada, ahora era una colección de facciones fracturadas y desconfiadas. Las fuerzas humanas, aprovechándose del desorden del enemigo, comenzaron a recuperar territorio y reforzar sus defensas. Con la coalición de la unidad en desorden y su estructura de mando severamente comprometida, el general Hart supo que había llegado el momento de un ataque decisivo. La flota humana se había reagrupado, reparado y rearmado, lista para dar un golpe final al enemigo fracturado. La estrategia de Hart era clara. Necesitaban apuntar a las fortalezas restantes de la unidad y eliminar su capacidad para hacer la guerra. Hart estaba de pie en el puente de la nave insignia humana, la atmósfera cargada de anticipación. «Todas las naves, prepárense para el ataque final», ordenó con voz firme y resuelta. «Nuestro objetivo es la fortaleza principal de la unidad, el mundo Nexus Prime. Tomamos esto y rompemos su voluntad de luchar». La flota humana avanzó con los motores encendidos mientras navegaban por el traicionero camino hacia Nexus Prime. El viaje estuvo plagado de peligros a medida que los restos de la flota Unity se lanzaban, ataques desesperados para detener su avance. Sin embargo, los humanos, impulsados por la perspectiva de la victoria, lucharon con una determinación inigualable. Mientras se acercaban a Nexus Prime, Hart convocó una reunión táctica con sus oficiales superiores. El mayor Rain, el teniente comandante Sorin y otros líderes clave se reunieron alrededor de la pantalla holográfica que mostraba las defensas fuertemente fortificadas del mundo fortaleza. Nexus Prime está defendido por una serie de plataformas orbitales, cañones terrestres y una parte significativa de la flota Unity restante, explicó Rain. Necesitará un ataque de múltiples frentes para abrirse paso. Hart asintió. Dividiremos nuestras fuerzas. Un grupo se centrará en neutralizar las plataformas orbitales y despejar un camino para nuestro asalto terrestre. El segundo grupo se enfrentará a la flota Unity y los mantendrá ocupados. El tercer grupo, liderado por el mayor Rain, desplegará tropas terrestres para asegurar objetivos clave en la superficie del planeta. El plan se puso en marcha. Cuando la flota humana entró en el sistema, se encontró con una fuerte resistencia. Las naves de la unidad, a pesar de su estado debilitado, lucharon ferozmente para defender su fortaleza. Las explosiones iluminaron el vacío mientras las naves intercambiaban fuego y la batalla se desató con ferocidad.
Las fuerzas de Hart apuntaron a las plataformas orbitales. Sus ataques de precisión inutilizaron los sistemas de armas masivos que amenazaban su avanzada. Mientras tanto, el segundo grupo se enfrentó a la flota de la unidad. Usando tácticas superiores y coordinación para obtener la ventaja, el equipo del mayor Raines, equipado con cápsulas de desembarco y vehículos terrestres avanzados, descendió a la superficie de Nexus Prime. Encontraron una fuerte resistencia de las fuerzas terrestres de la unidad, pero el liderazgo de Raines y la determinación de sus tropas los impulsaron hacia adelante. Capturaron instalaciones clave, inutilizaron sistemas antiaéreos y aseguraron zonas de aterrizaje para refuerzos adicionales. La batalla por Nexus Prime alcanzó su clímax cuando la nave insignia de Hart, el Invictus, lideró el asalto final al complejo de comando central. La fortaleza, una extensa estructura de arquitectura alienígena, se alzaba frente a ellos. Sus defensas seguían siendo formidables. «Todas las naves concentren el fuego en el complejo de mando», ordenó Hart. «Necesitamos atravesar sus defensas y acabar con esto». El Invictus y las naves que lo acompañaban desataron un torrente de potencia de fuego, golpeando los escudos y las fortificaciones de la fortaleza. Poco a poco, las defensas comenzaron a flaquear y las explosiones sacudieron la estructura. Hart sabía que la victoria estaba a su alcance, pero el coste era alto. Se habían perdido varias naves humanas y las bajas aumentaban. Sin embargo, la perspectiva de terminar la guerra y asegurar un futuro para la humanidad los impulsó a seguir adelante. «Equipos de tierra, avancen y aseguren el complejo de mando», ordenó Hart. «Necesitamos capturar a sus líderes y asegurarnos de que no puedan reagruparse». Las fuerzas terrestres de Raines irrumpieron en la fortaleza, enzarzándose en un feroz combate con los defensores de la unidad restantes. Los pasillos resonaban con los sonidos de la batalla a medida que avanzaban más profundamente en el complejo. Finalmente, llegaron a la cámara de mando central, donde los líderes de la unidad se habían reunido para su última resistencia. Hart recibió la transmisión de Raines: «Sir, hemos asegurado el complejo de mando. Los líderes de la unidad se están rindiendo». Una ola de alivio invadió a Hart. La guerra aún no había terminado, pero esta victoria marcó un punto de inflexión. La captura de Nexus Prime asestó un golpe devastador a la coalición de unidad, dejándolos con poca capacidad para continuar su agresión. La consola de comunicación emitió un pitido, y Hart aceptó la transmisión entrante de la mayor Rain. Su rostro apareció en la pantalla, sombrío pero decidido. «General, hemos asegurado todos los objetivos principales. El liderazgo de la unidad está bajo nuestra custodia, y sus fuerzas restantes se están rindiendo». «Se acabó». Hart asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Buen trabajo, mayor. Asegúrese de que los prisioneros sean tratados con respeto. Necesitamos demostrar que somos diferentes de lo que esperaban». La victoria fue monumental, pero tuvo un alto costo. La mente de Hart se volvió hacia las vidas perdidas en el empujón final, los valientes soldados que lo habían dado todo por este momento. Sabía que las cicatrices de este conflicto persistirían mucho después de que se disparara el último tiro. Mientras la flota humana comenzaba a reagruparse y repararse, Hart ordenó una misión integral de búsqueda y rescate para recuperar a los sobrevivientes del campo de batalla. Las naves se movieron metódicamente buscando cápsulas de escape y señales de vida. En medio de los escombros en Nexus Prime, las fuerzas terrestres trabajaron incansablemente para asegurar el planeta y brindar ayuda tanto a las víctimas humanas como a las de la unidad. Se desplegaron equipos médicos, ingenieros y personal de apoyo para atender a los heridos y comenzar el largo proceso de reconstrucción. Hart convocó una reunión con su personal superior para discutir los próximos pasos. El mayor Rain, el teniente comandante Sorin y otros oficiales clave se reunieron alrededor de la mesa. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y agotamiento. «Hemos ganado una victoria significativa, pero la guerra aún no ha terminado», comenzó Hart. «Necesitamos consolidar nuestras ganancias y prepararnos para cualquier contraataque. La unidad puede estar fracturada, pero no están derrotados». Rain habló. «Señor, nuestra inteligencia sugiere que algunas facciones de la unidad ya están pidiendo un alto el fuego. La captura de su liderazgo y la pérdida de Nexus Prime han asestado un duro golpe a su moral». Hart consideró esto.
Deberíamos usar este impulso para impulsar la paz. Comenzar a redactar los términos para un alto el fuego y las negociaciones eventuales. Necesitamos mostrarles que es posible un futuro sin guerra. Cuando concluyó la reunión, Hart se tomó un momento para reflexionar. El camino por delante todavía estaba plagado de desafíos, pero por primera vez en años, había un rayo de esperanza. La guerra había cobrado su precio, pero la humanidad había demostrado su resistencia y fortaleza. De vuelta en el puente, Hart miró las estrellas. El empujón final había sido brutal y el costo de la victoria fue alto. Pero con Nexus Prime asegurado y el liderazgo de la unidad bajo custodia, había una posibilidad real de una paz duradera. Hart sabía que tenían que aprovechar esta oportunidad y trabajar para reconstruir lo que se había perdido. Mientras estaba allí contemplando el futuro, una sensación de determinación lo invadió. Las batallas por delante serían diferentes. No se librarían con armas, sino con diplomacia y cooperación. Era un nuevo tipo de guerra, una en la que Hart estaba dispuesto a guiar a la humanidad hacia un mañana más brillante y esperanzador. En las semanas posteriores a la captura de Nexus Prime, la flota humana permaneció vigilante, con los ojos puestos en el vacío en busca de cualquier signo de un contraataque de unidad. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero las cicatrices de la guerra eran profundas y la galaxia seguía siendo un lugar volátil. El general Hart trabajó incansablemente, coordinando los esfuerzos de socorro y asegurando que la paz duramente ganada se mantuviera firme. Nexus Prime se había convertido en un centro de actividad a medida que ingenieros, personal médico y equipos humanitarios de ambos lados colaboraban para reconstruir el mundo devastado. La fortaleza, una vez inexpugnable, ahora era un símbolo de cooperación y esperanza. En la superficie, la mayor Rain supervisó los esfuerzos de reconstrucción. Se movió por los bulliciosos campamentos y zonas de trabajo, ofreciendo apoyo y orientación. Se instalaron tiendas médicas para tratar a los heridos, mientras que los ingenieros trabajaban para restaurar los servicios y la infraestructura esenciales. El estado de ánimo era sombrío, pero esperanzador. Tanto los soldados como los civiles comprendían la importancia de sus esfuerzos. En uno de los hospitales improvisados, la lluvia encontró al teniente comandante Sorin, que había asumido un nuevo papel supervisando la distribución de suministros médicos. ¿Cómo estamos aguantando?, preguntó, notando la mirada cansada pero decidida en su rostro. Estamos haciendo progresos, respondió Sorin. Los suministros están llegando y los heridos están recibiendo la atención que necesitan. Es lento, pero estamos llegando. Rey asintió. Bien, necesitamos mantener el impulso. Cuanto antes estabilicemos Nexus Prime, más fuerte será nuestra posición en las próximas conversaciones de paz. Mientras tanto, Hart estaba en constante comunicación con Cathar y otros líderes de la unidad que habían mostrado su voluntad de negociar. Las negociaciones eran delicadas, cargadas de los restos de desconfianza y hostilidad persistente. Hart comprendió que construir una paz duradera requería paciencia y perseverancia. En una de esas reuniones, celebrada mediante conferencia holográfica, Hart y Cathar discutieron los términos del alto el fuego. Necesitamos establecer límites y protocolos claros, dijo Hart. Ambas partes deben comprometerse con el desarme y el desmantelamiento de las instalaciones de guerra. Cathar estuvo de acuerdo. Será un desafío convencer a todas las facciones, pero creo que es posible. Debemos presentar un frente unido y demostrar que la paz beneficia a todos. A medida que avanzaban las negociaciones, el equipo de Hart trabajó en planes logísticos para apoyar el proceso de paz. Esto incluyó la creación de fuerzas de tarea conjuntas para manejar cualquier elemento rebelde que pudiera amenazar la frágil tregua. Las operaciones de inteligencia continuaron monitoreando las amenazas potenciales, asegurando que cualquier intento de reavivar el conflicto pudiera ser contrarrestado rápidamente. De regreso a la Tierra, el estado de ánimo era cautelosamente optimista. Las noticias de la victoria y los esfuerzos de paz en curso habían levantado los ánimos, pero los recuerdos de la devastación de la guerra aún estaban frescos. Las familias lloraban, perdían a seres queridos y las comunidades trabajaban para reconstruir lo que había sido destruido. Hart hizo un punto para visitar la Tierra, hablando en los memoriales y ofreciendo palabras de aliento. Hemos soportado mucho, dijo en una de esas reuniones, pero también hemos demostrado que podemos superar incluso los mayores desafíos.
Juntos reconstruiremos y juntos aseguraremos un futuro libre de los horrores de la guerra. Los meses se convirtieron en un año y la galaxia comenzó a adaptarse a una nueva realidad. El alto el fuego se mantuvo y la coalición de unidad, que alguna vez estuvo fracturada, comenzó a transformarse en una entidad más estable y cooperativa. Los antiguos enemigos ahora eran socios en el esfuerzo por reconstruir y asegurar una paz duradera. En Nexus Prime, la transformación fue más visible. Las ruinas de la fortaleza habían sido reutilizadas como un centro para la diplomacia y la cooperación entre especies. El mundo, una vez militarizado, ahora albergaba a representantes de varias facciones y especies que trabajaban juntas para forjar un futuro mejor. El general Hart supervisó el establecimiento del Acuerdo Nexus, un tratado que formalizó la paz y describió los términos de cooperación. El acuerdo incluía disposiciones para el desarme, la colaboración económica y las iniciativas de seguridad conjuntas para prevenir el surgimiento de nuevas amenazas. Fue un logro monumental, y Hart sabía que requeriría una vigilancia constante para mantenerlo. Uno de los componentes clave del Acuerdo Nexus fue la creación de una nueva flota, no para la guerra, sino para la exploración y la ayuda mutua. La flota exploratoria unificada UEF estaba compuesta por naves de orígenes humanos y de la unidad que simbolizaban la nueva era de cooperación. Hart fue designado como el primer comandante de la flota, un papel que enfatizaba la confianza y el respeto que se había ganado. En la ceremonia inaugural de la UEF, Hart se paró frente a una asamblea diversa de humanos y alienígenas. Hoy marca el comienzo de un nuevo viaje, declaró. Hemos dejado de lado nuestras diferencias y nos unimos para explorar lo desconocido, ayudar a los necesitados y asegurar que la oscuridad de nuestro pasado nunca regrese. La primera misión de la flota fue aventurarse en territorios inexplorados, buscar nuevos recursos y establecer contacto con otras civilizaciones. La esperanza era que al expandir sus horizontes, podrían evitar el pensamiento insular que había llevado a tanto conflicto. El mayor Rain y el teniente comandante Sorin fueron figuras clave en la nueva flota. Rain dirigió expediciones terrestres. Su experiencia en combate ahora se dirigió hacia la exploración y el descubrimiento. Sorin, con su experiencia logística, coordinó los movimientos de la flota y se aseguró de que sus misiones se desarrollaran sin problemas. En una de sus primeras misiones, la UEF se encontró con una civilización previamente desconocida en los márgenes del espacio conocido. Los Cordonge, una especie con un rico patrimonio cultural y tecnología avanzada, recibieron a la flota con curiosidad y un optimismo cauteloso. La reunión inicial fue tensa, pero las habilidades diplomáticas de Hart ayudaron a cerrar la brecha, lo que llevó a un intercambio fructífero de conocimientos y recursos. Las historias de éxito de la UEF comenzaron a difundirse, inspirando esperanza en toda la galaxia. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados, trabajando juntos para explorar, aprender y crecer. La visión de Hart de una galaxia unida construida sobre la base de la cooperación y el respeto mutuo se estaba convirtiendo en realidad. Mientras la flota continuaba sus misiones, Hart reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. La guerra había sido brutal y el camino hacia la paz había estado plagado de desafíos. Pero la humanidad y sus antiguos adversarios habían demostrado que podían superar sus diferencias y construir algo más grande. Hart estaba de pie en el puente de la nave insignia de la UEF, mirando las estrellas. La galaxia era vasta, llena de infinitas posibilidades, con un sentido de propósito y un compromiso renovado con la paz. Sabía que estaban listos para enfrentar lo que fuera que les aguardara. La era del conflicto había terminado y había comenzado una nueva era de exploración y unidad.